Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios. ¿Qué es lo que es nacido de Dios? ¿Somos nosotros nacidos de Dios? ¿Somos todos nacidos de Dios? Existe en el mundo secular el concepto de que todos somos hijos de Dios. ¿Eso es cierto? Todos somos hijos de Dios en Adán. Todos somos hijos de Adán. Pero una vez que nosotros aceptamos a Cristo, el capítulo 1, versículo 11 del libro de San Juan, el Evangelio dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el 12 dice, pero a los que le recibieron, les dio potestad. A los que creen en su nombre, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces esa es la cosa, ¿verdad? El creer. En la vida todos tenemos expectativas de vida, y los que creemos en Cristo Jesús hemos cambiado la expectativa de nuestra vida. Porque antes de creer en Cristo esperábamos algo diferente. ¿Sí? ¿Cuántos? Aquí no hay tanta gente de México como con nosotros. Allá con nosotros la mayoría es de México, pero aquí yo veo que es una bendición que tengan tanta diversidad. No tenían de Honduras, dijo el hermano, y ya tienen. Bendito sea Dios. ¿Sí? Y hay diversidad. Pero cuando uno se viene de su país, yo cuando me vine de mi país, yo tenía una expectativa diferente de la que tengo hoy, porque tenía la edad de estos muchachos, tenía 17 años cuando me vine. ¿Y saben cuál era mi expectativa? Venir a Estados Unidos, comprar una pickup y ir a quemar llanta allá. Ese era todo. A mí no me interesaba más. Todavía no se usaba el sí quema acá, eso no se usaba todavía. Pero ya quemábamos llanta. Pero teníamos ese concepto. Todos los que nos venimos, no sé cuántos todavía tengan eso, yo todavía tengo eso de que cuando me retire me voy a ir a mi pueblo a vivir. Me voy a ir a vivir, sí. Los que vienen de Venezuela que quizás dicen, pues cuando se compongan las cosas en Venezuela vamos a regresar. ¿Por qué no? Todos tenemos esas expectativas, pero esas son expectativas a corto plazo, ¿sí? Pero una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, una vez que el Evangelio de Dios llega a nuestra vida, nuestras expectativas cambian, ¿sí? Y ahora, como dice el apóstol Pedro, nosotros esperamos, según la promesa, tierra nueva y cielos nuevos en los cuales mora la justicia, ¿sí? Esas son ahora nuestras expectativas. Ya cambiaron, ya creímos, ¿sí? Y ahora, como las expectativas cambiaron, también cambiaron nuestras prioridades, ¿sí? El problema es cuando nosotros decimos que cambiaron nuestras expectativas, pero nuestras prioridades no dejan que nuestras expectativas se lleven a cabo. Y las expectativas son las incorrectas, ¿sí? Todo el que es nacido de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe, ¿sí? La fe está asociada con el creer, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos fe? ¿Nadie? ¿Por qué nos da miedo decir que tenemos fe? ¿Por qué aceptamos a Cristo? ¿Porque lo vimos? Aceptamos por fe. No lo aceptamos porque lo vimos, lo aceptamos por fe, ¿sí? Nosotros tenemos el privilegio de ver la historia. Los que no creen en Cristo, los que no leen la Biblia, los que no saben de Dios, ven la historia de un modo horizontal. Ven la historia que está escrita, lo que se escribió. Nosotros miramos la historia de otro modo. Nosotros miramos la historia horizontal, pero también la vertical, porque nosotros miramos la historia detrás. Nosotros miramos por fe. La fe, ¿sí? Por ejemplo, en la Biblia hay un relato. Hay muchos relatos, pero uno de los relatos dice que el rey Acab se reunió con el rey Josafat, y una vez que estaban reunidos dijeron, vamos a la guerra, vamos a salir a pelear contra los asirios. Y entonces Josafat le dijo, no hay aquí entre ustedes, no tienes profetas que profeticen. Oh, dijo, no tengo uno, tengo montones, tengo hasta para aventar para arriba. A ver, vengan. Y empezaron.
Y los profetas empezaron a decirle, ve a la guerra porque Dios te va a dar la victoria y ve. Y entonces Josafat no se quedó contento y dijo, no hay un profeta de Jehová aquí. Y dijo Acab, sí tengo un profeta de Jehová aquí, se llama Micaías, pero me cae bien mal. Siempre me profetiza lo que yo no quiero, me profetiza al revés. Siempre me dice lo que no quiero oír. Mis favoritos son estos, porque estos me dicen lo que yo quiero oír. Y entonces viene Micaías, lo traen de donde lo tienen. Y entonces dice, yo miré allá en el cielo que estaban diciendo, ¿a quién me enviaremos para que incite a Acab para que salga a la batalla? La historia que se vio aquí en la tierra no es la misma que se vio en el cielo. En el cielo se vio la historia nosotros podemos tener acceso a esas historias por medio de la palabra de Dios. Y es lo que aumenta nuestra fe, ¿sí? Por contarles una historia de esas. Porque la fe, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 13, ¿cómo viene? Viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tan avanzada está nuestra fe? Hay etapas de la fe. Necesitamos llegar, como los hermanos que se van a graduar ahora, necesitamos llegar a todas las clases de la fe para poder tener salvación. Hay diferentes tipos de fe, hay gente que tiene más fe que otra. Es necesaria la fe. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, ¿qué tanta fe necesitó? Aceptó a Cristo y fue salvo, es todo lo que necesitó. ¿Por qué? Porque no tuvo más oportunidad, ¿sí? Porque no tuvo más oportunidad. Ahora, ¿qué se siente o cómo se siente cuando se pone la fe en práctica? La fe, al igual que como muchos confunden el amor, es un sentimiento. Acuérdense que el amor, la gente dice, ay, es que el amor es algo, se siente tan bonito cuando ¿Es eso cierto? ¿Ese es el amor? Es que cuando uno está enamorado siente maripositas en el estómago. ¿Ese es amor? Esa es atracción, ¿sí? Esa es atracción. El Cristo nos dijo, si el amor fuera un sentimiento, Cristo no nos hubiera dicho amar a vuestros enemigos, porque ¿quién le gusta amar a sus enemigos? ¿Quién siente bonito cuando tiene que amar a sus enemigos? Igualmente la fe no es algo que yo tengo que sentir para poder ponerlo en práctica. La fe yo tengo que creer simplemente. Entonces, si yo hago una cosa y no creo que en una de las lecciones de la escuela de la fe Jesús viene el ejemplo de una viejita que decía que tenía mucha fe y se puso a orar y le dijo a Dios, Señor, tenía que ir a caminar, dar la vuelta a una montaña que estaba ahí para ir al pozo y traer agua y ya se cansaba, los años habían caído encima de ella ahí. Y dijo, Señor, ahí la Biblia dice que si nosotros tenemos fe, podemos decirle a la montaña que se mueva y se va a mover. Entonces ella se arrodilló y le dijo, Señor, te pido que muevas esa montaña para poder pasar derechito. Abriendo los ojos la vio ahí la montaña todavía y dijo, yo ya sabía que no se iba a mover. Actuó con fe. La fe muchas veces nosotros la limitamos. Es como el elefante ese, el elefante que estaba amarrado de una, ¿sí? Está limitado, ¿por qué? Por su cabeza, ¿sí? Está limitado por su cabeza. La fe de nosotros tiene que crecer gradualmente, pero en el libro de Hechos, capítulo 10, no estoy leyendo los textos porque ustedes ya se lo saben. Y porque voy a perder tiempo y tengo bien poquito. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31, encontramos a Pablo y Silas encarcelados en una cárcel en la ciudad de Filipo. Se hace un terremoto porque ellos están cantando, se caen las paredes y ellos quedan libres, ¿sí? Y el carcelero de Filipo se va a matar porque dicen, se me escaparon los prisioneros y me van a ejecutar los romanos. Y entonces Pablo le grita y le dice, no te hagas daño porque aquí estamos todos. Dice que él los sacó fuera y cuando los sacó fuera le dijo, le lavó sus heridas y le dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Y qué le contestó Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿sí? Entonces es necesario creer nada más. Pero a nosotros una cosa es bien fácil decir que creemos y otra cosa
muy distinta, creer, ¿sí? Creer. Porque si nosotros realmente creyéramos o creyéremos, pues cosas grandes sucederían en nuestras iglesias, ¿sí? Porque el cielo no es quien ha fallado, es nuestra falta de fe. ¿Recuerdan cuando los discípulos, Jesús, junto con Pedro, Juan y Santiago habían subido al monte a orar? Se quedaron los demás discípulos y un hombre trajo a su hijo poseído de demonios, ¿sí? Los discípulos oraron para que el demonio saliera y no pudo salir, no lo pudieron sacar. Cuando Jesús viene, el hombre viene y dice: mira, a tus discípulos les traje a mi hijo y no pudieron hacer nada. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Los discípulos tenían tiempo con Jesús, los discípulos habían visto maravillas hechas por Jesús. Sin embargo, no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿Sí? Así les dijo a los discípulos. ¿Cómo nos diría a nosotros Jesús si estuviera aquí? Cuando hay cositas por las cuales se tiene que orar y nuestra fe no da para tanto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que todo aquel que cree, todo le es posible. Y que todo lo que pidieres al Padre creyendo, Él lo hará. Y entonces, ¿por qué no lo hace? Por nuestra falta de fe. ¿Sí? Ahora, yo les decía que hay etapas, porque cuando el joven rico vino a Jesús, en el capítulo 20, en el 19 de Mateo, cuando el joven rico viene a Jesús y le dice: ¿qué haré para tener la vida eterna? A él no le dijo: cree en el Señor Jesucristo y sé salvo tú y tu casa. A él le dio otra explicación. ¿Por qué? Porque él ya había creído, él era creyente. Nosotros los señores, la gente, la hermana de Honduras que va llegando, solamente tiene que creer en el Señor Jesucristo para ser salva. Pero ese es el primer paso. ¿Por qué? Somos salvos. Ahí el texto de la lección de esta mañana comenzaba diciendo: porque por gracia sois salvos por la fe. ¿Por qué somos salvos? ¿Por gracia o por fe? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en qué? Pues en la gracia. Tenemos que tener fe en la gracia. ¿Y qué es gracia? A ver, voy a recordarle, a ver si se recuerdan lo que les dije la vez pasada. ¿Qué es gracia? Ya los dije como 3 veces o 4. Está bien fácil. Gracia es cuando te dan algo que tú no mereces. Ahora, ¿qué es misericordia? Cuando no te dan algo que tú mereces. En el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, no se usa la palabra gracia, se usa la palabra misericordia. Porque el hombre merecía morir, pero por misericordia no le dieron lo que merecía. En el Nuevo Testamento se usa gracia porque el hombre no merecía el don de la salvación, pero por gracia se le dio. ¿Sí? Ahora, nosotros somos salvos por gracia, pero por la fe en esa gracia, por la fe en el don gratuito de Cristo nuestro Señor. Pero si la fe no nos alcanza para eso, entonces ¿dónde estamos? ¿Qué dirá Jesús de nosotros? Oh, generación incrédula. Felipe estaba y el Espíritu le habló que descendiera porque iba un eunuco en un carro descendiendo a Etiopía. Era el eunuco de la reina Candace de Etiopía. Lo encuentran en el libro de Hechos, capítulo 7. Y entonces le dijo el Espíritu: desciende y allégate al carro. Y él iba leyendo, y entonces el etíope iba leyendo. Felipe se le acerca y le dice: ¿entiendes lo que lees? El etíope dice: pues no, si no hay quien me lo explique, ¿cómo voy a entender? Dime, habla de él o habla otro. Dice que iba leyendo el texto de Isaías 53, conocido por todos. Dice: como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Y entonces cuando llegaron a cierta agua, el eunuco le dice: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le contesta: si crees, bien puedes. Si tienes fe en lo bien puedes, ¿sí?
Ese es el grado de fe de los que van comenzando. Pero nosotros que tenemos tantos años en la iglesia, ¿cómo es posible que el grado de fe de nosotros sea el mismo? ¿Cómo es posible que sea lo mismo todavía? Vivimos enfrascados en el mismo formalismo de siempre, ¿sí? La generación de nosotros, hermano Jesús, ya va de salida. Así, aunque nos vemos chavalones, hermano, ya vamos de salida. Ya tengo 53. Ya vamos de salida. ¿Y qué de la generación que viene? El libro de Hebreos nos habla de la fe en el capítulo 11. ¿Y qué dice? ¿Qué dice que es la fe? Es pues la fe, dice el versículo 1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 del mismo capítulo dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Él es necesario que crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Busquen en sus Biblias para que no piensen que les estoy echando mentiras. Ustedes, yo puedo venir a decirles, porque yo estoy predicando, pero ustedes tienen la responsabilidad de ver su Biblia, porque si no van a decir, el hermano Jaime dijo, ¿y qué tal si le estoy diciendo mentiras? Tienen que abrir su Biblia, apuntar sus textos, ¿sí? Y entonces, el capítulo 12, ya cuando termina de hablar que por fe estos hombres y mujeres hicieron todas las proezas que hicieron, en la continuación el capítulo 12 dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que nos espera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor de la fe se llama Cristo Jesús. Usted no puede tener fe. Usted tiene fe en lo que usted conoce. Usted conoce mucho a un hermano. Este hermano yo no lo había mirado, hermano. Saliendo, ¿me puede prestar $500, hermano? Usted. Hey. Si los tiene, no me los presta porque no me conoce. Hermano, cuando a usted un desconocido viene y le pide $500 prestados, ¿usted se los presta? No se los presta porque no lo conoce. A mí me regañó mi hermano un día porque un hermano me pidió dinero y yo no tenía y se lo conseguí. Yo no tengo, pero tengo crédito, déjele pido a mi amigo. Y le pedí a mi amigo el dinero que él necesitaba porque le iban a cortar la luz y no sé qué. Y se lo presté. Y me dice mi hermano, tú andas consiguiendo para prestar. Sí, porque lo conozco. Yo conozco que me va a pagar. ¿Sí? Pero cuando uno no conoce a la gente, o muchas veces no les prestamos porque los conocemos, ¿verdad? No, a ese no le presto, ya lo conozco, no paga, ¿sí? Así es la relación de fe con Cristo, hermanos. Nos empapamos de Cristo y nuestra fe aumenta. Ese es el secreto para poder ser salvos, para poder vencer al mundo, ¿sí? Para poder vencer. Esta es la fe, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nosotros creímos en un evangelio por fe, ¿sí? En el evangelio. Y nosotros les hablamos a la gente del evangelio. Y qué bueno que ya les enseñaron cómo hablar a la gente del evangelio. Yo también tenía que haber ido para que me enseñaran. Porque muchas veces llegamos a enseñar a la gente de una manera medio brusca, ¿verdad? Muchas veces llegamos a enseñarle a la gente y no sabemos nosotros mismos qué es evangelio. ¿Qué es evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Ah? Esas son el evangelio de Cristo. Porque evangelio significa buenas nuevas. Y de Cristo es salvación. Las buenas nuevas de salvación. Y una persona que no necesita de dinero, que no necesita nada, ¿qué le interesan esas buenas nuevas? Si yo vengo con ustedes y les digo, les traigo buenas noticias, hermanos, ya se descubrió la cura para la lepra. ¿Y a nosotros qué? Nosotros nadie tenemos lepra ni conocemos a nadie.
A nosotros que nos interesa que se haya descubierto para mí no son buenas. ¿Para quién son buenas noticias? Para el que tiene lepra. Pero si yo vengo y les digo, hermanos, gloria a Dios, ya se descubrió la cura para el cáncer, todos nos vamos a alegrar porque todos conocemos a alguien, si no es que hemos estado sufriendo de algo de eso. Son buenas nuevas para todos, porque es una enfermedad que está acabando con la sociedad en la cual vivimos, porque diariamente conocemos a alguien que tiene. Nosotros necesitamos ir y presentarle a la gente a Cristo, pero necesitamos decirles por qué son buenas nuevas. Son buenas nuevas porque todos somos pecadores. El que no se siente pecador no va a necesitar las buenas nuevas. Nosotros aceptamos las buenas nuevas porque aceptamos que somos pecadores, ¿sí? Y nosotros creímos en ese mensaje de salvación y es lo que cambió nuestra vida. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué espera? Si nosotros miráramos las cosas, no fuera esperanza. Lo que no miramos lo tenemos que creer por fe. Y nosotros por fe creímos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo les digo que por qué la gente no viene a Cristo si nosotros tenemos la verdad. Porque la gente no ve. La gente no ve nada aquí. La gente ve un puñado de personas bañadas y, dicen en mi rancho, lambidas, que entran aquí a la iglesia. Pero no se ve nada para afuera. ¿Se acuerdan cuando los espías fueron? En el capítulo 2 de Josué encontramos la historia de Rahab. Llegaron los espías a Jericó porque todavía no pasaban el Jordán los hijos de Israel. Josué los mandó a que espiaran la ciudad porque iban a atacar. Rahab los escondió en la casa y cuando el rey supo que estaban dos espías, envió a buscar y llegó a la casa de Rahab. Saca a los espías que han llegado. Y ella dijo, sí han estado aquí, pero se fueron. Cuando ya se fueron, ella los sacó donde estaban escondidos y les dijo, cuando vengan y ataquen la ciudad, tengan misericordia de nosotros, porque nosotros hemos oído del Dios de ustedes. Nosotros hemos oído las grandes maravillas que el Dios de ustedes ha hecho. Nosotros hemos oído cómo secó el mar para que ustedes pasaran en seco. Nosotros hemos oído cómo de aquel lado del Jordán, el Dios de ustedes derrumbó murallas y el rey Sehón y el rey Og, que eran gigantes, porque ahí describe su cama de uno de ellos, que eran personas de gran altura, ciudades que estaban amuralladas. Nosotros hemos oído cómo el Dios de ustedes libró las batallas por ustedes. Ahora, ¿qué ha oído la gente del Dios de usted? ¿Qué ha oído la gente del Dios suyo allá afuera? Pues ha oído, cuando usted platica con su gente, a mí me da gusto que el hermano platica de las bondades de Dios. Así deberíamos hacer todos, ¿no? Pero es que me da vergüenza porque me van a ridiculizar. Hermano, usted no tiene por qué quedar bien con todo el mundo. Su tarea es hablar de lo que Cristo ha hecho en su vida, de las maravillas que Dios ha hecho. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Cuando Cristo le sacó, quería ir con él. Cristo llega a la región de Gadara, para los que no tienen mucha noción de lo que estoy hablando, llega a una región de aquel lado del mar, se llamaba Gadara, allá hay un endemoniado, Cristo viene, lo sana, le saca los demonios, y ya cuando Cristo se va a retirar, el endemoniado viene y le dice, déjame ir contigo, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Qué grandes cosas el Señor ha hecho con ustedes y conmigo? ¿De qué platicamos a los demás? ¿Del fútbol? Esas son las maravillas que Dios ha hecho con usted. Yo les decía hace tiempo que en mi rancho iba una vez yo a un sepelio, a un entierro. Y allá no va uno en carro como aquí, allá uno va a pie. Está el rancho, el pueblo, y está una subida allá arriba del cerro, allá está el cementerio. ¿Sí? Ahí donde tenemos nuestro lugar todos. Y iba yo caminando y me juntaba con un grupito. Y iban hablando de las carreras de caballos. Va a haber carreras en tal parte el domingo y vamos a jugar con este. Ya me separaba y me iba a otro grupito de las peleas de gallos. Y acá iban los mujeriegos, esos que hablan de, sí. Y cada quien habla de qué, de lo que le interesa.
¿Dónde estaba el grupo que iba hablando de Cristo? ¿Quién habla de Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Que de la abundancia del corazón. Entonces, si nosotros no llenamos nuestro corazón diariamente con Cristo, vamos a ir a hablar de cualquier cosa. ¿Sí? ¿De qué hablan los muchachos? De las novias, de los novios. Ay, qué bonito. Bonito tiempo ese, está bien, hablen de eso, está bien. De las muchachas y las muchachas de los muchachos. Cada quien habla de lo que trae. Pero nosotros, si somos hijos de Dios, el apóstol Juan también ahí mismo en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Pero el mundo conoce. El mundo que nos rodea, en el trabajo donde vives, ¿de qué hablas? Donde trabajas, ¿de qué hablas? En la escuela donde vas, ¿de qué hablas? ¿Del amor de Dios o no? Dios tiene un propósito para nosotros como iglesia y como individuos. Ahora, ¿sabemos nosotros cuál es ese propósito? ¿Ustedes creen que Dios tenía un propósito para Gedeón cuando nació? Sí tenía un propósito. Ahora, ¿ustedes creen que Dios tiene un propósito para ustedes desde que nacieron? ¿Cuál es el problema? Que no nos hemos enfocado en buscar el propósito por el cual nacimos, para el cual estamos aquí. Pero estamos con un propósito. Y el propósito como conjunto es Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y el 10 que dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. La primera parte sí nos gusta, ¿verdad? Pero si no hacemos lo del versículo 10, pues nos está quedando grande el traje. Nos está quedando grande el nombramiento. Somos real sacerdocio y nosotros tenemos el concepto de que tenemos, ¿dónde está la hermana? Tenemos la pata amarrada a la cadena. ¿Por qué? ¿Qué miramos? ¿A quién debemos de mirar? Miramos a nosotros. Miramos nuestro pecado, como el elefante miró su incapacidad de desatarse. Así nosotros miramos nuestro pecado y dijimos, ay. Y no nomás nosotros, Satanás nos susurra al oído y dice, ¿con qué cara te vas a presentar? Acuérdate de lo que acabas de hacer. Pecamos nosotros, hermanos. Nosotros pecamos. Nosotros vivimos en pecado, hermanos. No, espero que no. Hay una diferencia entre pecar y vivir en pecado, hermanos. Nosotros ya no vivimos en pecado. El que practica pecados del diablo, dice la Biblia. Una cosa es que usted viva en pecado. Si usted, aquí al cabo yo no conozco a nadie aquí. Si usted es de los que está trabajando todavía el viernes en la noche o el sábado, usted está viviendo en pecado. Si usted es de los que no está casado y vive en unión libre con su esposa, aunque tenga muchos años, usted vive en pecado. Eso es vivir en pecado. Un pecado constante, que usted está consciente, es vivir en pecado. Ese es practicar pecado. Si yo paso por la cancha de básquetbol y agarro una canasta y la tiro y me voy, ¿estoy practicando básquetbol? No, pasé y tiré una canasta. Pero el que está ahí practicando es otra cosa. Nosotros no vivimos en pecado ya. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó, pero nos sacó con el propósito de que anunciemos las verdades hermosas, ¿sí? Pero la iglesia, hermanos, estamos, no nomás, yo no sé yo no los conozco. Las iglesias en general están así. O sea, el sábado venimos, nos llenamos. Yo felicito a todos los que llegaron a la escuela sabática. En la escuela sabática es donde uno aprende doctrinas, no aquí. El sermón, aunque muchos dicen que es la principal no. En la escuela sabática es donde uno aprende doctrinas, la doctrina sana de la palabra de Dios, ¿sí?
Entonces, las iglesias, nosotros estamos haciendo programitas, que están muy bien los programas, tienen su lugar. Pero como que con eso nos llenamos. Como que el director de escuela sabática, que gracias a Dios que no sé quién es, el de la escuela sabática viene y hace su programa. Y como que pues ya cumplí, ya hice mi programa. ¿Es eso todo? No. El de sociedad de jóvenes viene y hace su sociedad de jóvenes bonita. Y qué bueno, eso está muy bien. Pero no es todo. Y la iglesia nos estamos quedando con eso nada más. Nos estamos quedando ahí, con los programas. Ahorita salimos, se van a su casa, se echan su comidita y un coyotito. ¿Sí o no? ¿Dónde estabas? Estaba descansando conforme al mandamiento. Bien dormido. Ese no es su día. Necesitamos creer, necesitamos tener fe en que fuimos llamados con un propósito especial, hermanos. Especial, ¿sí? Lucas 9:62 dice: porque todo aquel que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. ¿Está dura la palabra esa? Si usted está poniendo su mano en el arado, usted aceptó a Cristo como su Salvador, usted ahora es parte de la familia de Dios, ahora es llamado hijo de Dios, pero todavía lo está llamando el mundo, todavía voltea para atrás, usted no es apto para el reino de los cielos. Pero la buena noticia es que no es tarde. Pobre la mujer de Lot, porque es así volteando y ya no tuvo chance, se convirtió en estatua de sal, ¿sí? Y Lucas nos dice: acordaos de la mujer de Lot, ¿sí? Usted ya echó su suerte con Cristo, sígale. ¿Qué dice el himno? Os pusisteis a arar. Pues seguir, aunque duro el terreno encontré. ¿La vida del cristiano es fácil o no es fácil? Sí es fácil. Antes de que me digan que no, sí es fácil. La vida del cristiano es fácil. El problema es que no nos entregamos por completo a Cristo, por eso se nos hace difícil. Pero una vez que el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ¿de qué me preocupo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. El problema y la dificultad de la vida cristiana es porque todavía queremos andar conforme a la carne. Las cosas del mundo nos siguen atrayendo en gran manera. Ah, caray, ¿a dónde vamos? Nos siguen atrayendo en gran manera. Es un imán sí. Desperdiciamos el tiempo. No tenemos tiempo para... Tenemos la edad que tenemos yo y todavía andamos pensando en qué negocio vamos a hacer. Como mi tío, les platicaba de mi tío. 102 años tenía mi tío. Le mataron a su hija, quedó una casa en una esquina grande y era de él. Y le dijeron: piensa vender aquí. Don Melesio Erumen se llamaba. Don Melesio, piensa vender aquí. Decía: no. Aquí con el tiempo hay que poner una buena carnicería, decía. Tenía 102 años. Hermanos, tenemos que aprender. Hay un salmo que dice: Señor, enséñame a contar de tal manera mis días que traigamos al corazón sabiduría. Tenemos que saber los días en que estamos viviendo. Los muchachos tienen toda la vida por delante mientras Cristo viene. Ellos tienen. O nosotros ya estamos grandes y todavía seguimos con nuestros deseos de hacer y de acumular para dejar pleitos cuando nos vayamos. Y estamos cambiando las prioridades. Es bueno tener y es bueno buscar, sí, pero primeramente, ¿qué dice Mateo 6:33? Primero tenemos que hacer eso. Nosotros primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene después por añadidura. Lo que podamos hacer está muy bien. Tampoco les digo que se relajen y que ya se acuesten a dormir, no. Mi papá tiene 79 años. Vino apenas y duró 2 semanas. ¿Por qué creen? Porque él tiene muchas cosas que hacer allá y no puede estar sentado aquí. Está pensionado de aquí de Estados Unidos, está pensionado de allá del Seguro Social. López Obrador le da su dinerito ahí.
tiene por ahí sus animalillos y todavía está pensando en que tiene mucho que hacer, que sin él las cosas no funcionan y se va. Tenemos que aprender a vivir en los días, o sea, a saber en qué días estamos viviendo, hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo van a invocar el nombre de aquel a quien no conocen? ¿Y cómo van a conocer si no hay quien les predique? Nosotros tenemos esa tarea y esa responsabilidad. Dígaselo al que está en un lado de ustedes. Yo a mis vecinos les estoy dando un break, pero me los tengo bien. Decían allá, bien aguasumarao. ¿Sí? Yo no voy el viernes a veces que se me está haciendo tarde y me habla mi vecino. ¿Qué pasó? ¿Ahora no voy a ir a misa? No vi salir la troca. Nos están cuidando. Háblele a todo el que está a su alrededor del amor de Cristo. Siempre hay oportunidad. Cuando usted vive de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos le preguntan, oye, ¿por qué no vienes el sábado a trabajar? Pídale a Dios sabiduría para poder aprovechar cada momento. Oye, ¿por qué tú no comes carne de puerco? Oye, ¿por qué tú no bautizas a los niños? Todas las preguntas me las han hecho a mí. Oye, ¿por qué no? Tenemos que estar preparados. El apóstol Pedro dice que debemos estar preparados para dar razón de la fe que hay en nosotros. Tenemos que estar preparados para dar razón con mansedumbre y templanza cuando alguien demande razón de la fe que hay en nosotros. Con mansedumbre y templanza, pero tenemos que estar preparados. ¿Sí? Hermano, aliméntese de la palabra de Dios, llénese de ella, embúyese, que cuando usted vaya caminando salpique palabra de Dios. ¿Sí? Así como cuando uno se mete al agua y sale y le hace así, hay agua, ¿verdad? Porque usted se metió en el agua. Cuando usted se meta a Cristo, todos van a ver a Cristo en usted. Y ese es el propósito de Cristo. Este es el propósito para su vida. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ya para terminar, capítulo 15 de San Juan. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Que Dios nos bendiga, hermano.